Hoy estamos, no sé si más complicado o reafirmando que seguimos en el sendero equivocado. Digamos, a ver, no vale la pena ni siquiera hablar de los gobiernos y de tipos de gobiernos, sino de la política en general. Y cuando hablamos de la política en general, tenemos que abarcar todo. Digamos, la política partidaria, la política empresarial, la política de justicia, la política, inclusive la política agropecuaria, todo tenemos que poner. A ver, todo el andamiaje político en este país tiene que repreguntarse. No puede ser que la Argentina haya evitado por casualidad un default con Cristina, por casualidad un default con Macri y ahora estemos a las puertas de otro default. En algo. Tenemos que preguntarnos como sociedad qué mal que estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Entendés? Y creo que los diagnósticos ya los tenemos de sobra. El problema es que nadie se anima a hundir el cuchillo y a hacer la operación que haya que hacerla, digamos. Argentina, a grosso modo, a niveles macro, hace 70 años que está gastando más de lo que produce. Y esa cuenta nunca dio. Digamos, no precisás ser un Harvard en economía para darte cuenta que tus ingresos son menores a tus gastos. Y que eso acá y en cualquier país del mundo termina mal. Bueno, nosotros a esa cuenta simple que es ingreso menos gasto, que nos da un déficit, lo suplantábamos con emisión monetaria y eso nos daba inflación. Bueno, no hagamos emisión. Bueno, vamos a endeudarnos y eso nos sobreendeudó. Bueno, no nos endeudemos. ¿Y entonces qué hacemos? Y vamos a pedirle a los organismos internacionales plata barata. O sea, estamos dando vueltas sobre algo que todo el mundo sabe cómo se soluciona, pero nadie en la política se anima a tomar la decisión de hacer lo que es, muchachos, vamos a ponernos en caja. Vamos a ponernos en caja. El diagnóstico es simple, la solución es complejísima. ¿Por qué? Porque en 70 años tenés 3 generaciones que el Estado mantuvo, en 70 años tenés un nivel empresarial que tuvo que adaptarse a las políticas de cada gobierno. En 70 años tenés una educación que fue mutando para un lado, tenés un amoldamiento de la justicia. Viste que nosotros los argentinos escuchamos casi impávidos sin darnos cuenta que cambian los signos políticos y empezó a adaptarse la justicia. Pero estamos todos locos. La justicia es justicia. Digamos, no se adapta a nada. Es la base de todo. De cualquier ciudadano civilizado que quiere vivir en una comunidad civilizada sabe que su último recurso es la justicia y ella es la que lo va a defender. No se puede adaptar a nada. ¿Entendés? La educación, no puede ser que nosotros tengamos la misma educación, las mismas leyes laborales y las mismas leyes previsionales de hace 50, 60 años, 70 años. El mundo evoluciona. Y por eso estamos destinados al fracaso. Y vamos a seguir en este tren, hagamos lo que hagamos, no va a servir. A ver, los dos estábamos charlando fuera de reportaje el tema del aumento de las retenciones. Llevar la retención al 70% en soja y eso no va a solucionar el hambre de Argentina. Porque el hambre de Argentina, su problema no es acá, es la política. ¿Vos escuchaste que ahora le van a hacer 15 pozos de agua a la comunidad Wichi en Salta? ¿Cuánto sale hacer un pozo de agua? 200, 300, 400 mil pesos. Una provincia no tiene esa plata para darle agua potable a una comunidad. Lo descubrieron en el 2020. Eso tendría que haber estado presente en 1800. Entonces, por eso digo, nosotros seguimos dando vuelta sobre un problema que está resuelto, pero que nadie se anima a poner la inyección, a cortar. Simplemente estamos confirmando que seguimos en el sendero equivocado, seguimos transitando las malas decisiones. La política sabe cuáles son los temas de fondo en los cuales hay que cambiar. Nadie en la política de ninguno de los 3 estamentos, de ninguno de los partidos, se anima a hacer los cambios necesarios que realmente tiene que llevar adelante Argentina. Ahora,
¿La sociedad se anima a hacer estos cambios? ¿Es consciente la sociedad que tiene que hacerlo y tiene que aceptarlos? El problema no es la política, porque la política son de las sociedades que vivimos. No es que nosotros nos fuimos a otro país y dijimos, che, muchachos, que tienen algunos políticos en liquidación, nosotros se los compramos porque estamos flojos de fondo, no importa la calidad. No, la política sale de acá, de nuestra sociedad. ¿Entendés? Somos nosotros como sociedad los que tenemos que dar el salto de calidad. Y así, a ver, todo, voy a ser reiterativo y todo lo que ya sabemos, en este país pasan a cobrar por el Estado 20 millones y pasan a pagar 9 millones. Un dato así, ¿no es cierto? 3 países tienen retenciones en el mundo, o sea, somos como el 0,01% de los países que somos vivos y el resto son tógiles, ¿no es cierto? La carga impositiva de la Argentina está en los niveles más altos del mundo, o sea, los otros son todos salami y nosotros la tenemos clara porque nosotros nadamos en la abundancia intelectual. Hay que darse cuenta como sociedad. Pregúntate una vez en tu vida al tipo que está trabajando en un negocio, ¿qué querés para tu hijo, para tu nieto? ¿Podemos vivir mejor? Por supuesto que vamos a vivir. La Argentina puede vivir recontra bien. Si la Argentina tiene hambre, yo justifico que pueda tener hambre. Afganistán, Arabia, son países que su territorio es una sola roca. Pero nosotros que producimos alimento para 400, 500 millones de personas, si tenemos hambre, no es por el sector agropecuario, es por lo aleatorio del sector agropecuario. ¿Entendés? La Argentina no puede tener hambre, es amoral, pero no desde su producción, porque la comida está, ¿entendés? Es desde su logística para que haya hambre. ¿Entendés? La Argentina tiene pobreza estructural desde hace 70 años. ¿Entendés? Vos te vas al norte de Entre Ríos, a Corrientes, el Chaco, eso. Y la pobreza no se resolvió nunca. Pero vamos al caso de las retenciones. Macanudo. 33% de retención a la soja. Más el diferencial de cotización del dólar está en un 50%. Hoy, muchachos, los productores sepan que si vos sembrás soja de 2 camiones, uno se la lleva el Estado. ¿Está? Bueno, macanudo. O sea, este país es soja. ¿Por qué es soja? Porque no la comemos. Brasil tiene una producción el doble de nosotros, pero se la come. Nosotros tenemos la mitad de Brasil, pero la vendemos entera la soja. Nos comemos muy poca parte, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, todos esos fondos que yo supongamos que soy buen ciudadano y de buena manera se los doy al Estado. ¿Qué hace el Estado con él? ¿A mí me lo explican? Me dice, mira, Felipe, de esta plata que vos de buena fe contribuiste al Estado Nacional, mira, esto lo destiné a acción social, esto lo destiné a pagar la deuda, esto lo destiné a infraestructura, esto lo destiné, y acá está mi informe. No, eso no sucede. Por empezar, no hay información pública, muy poca. La mayoría de las veces que vos querés acceder a la información pública o está deformada o no anda en los sistemas. Pero sería, a ver, a lo mejor uno tiene un concepto un poco más anglo y no tan latino de lo que es la democracia. Pero la democracia es como que si vos nombrás distintos CEOs o gerentes que te administran la cosa pública, y ellos son los que te tienen que dar a vos explicaciones. No es al revés la cosa. No es al revés. Yo siempre acá en la cooperativa siempre me retan, porque yo digo, ¿desde cuándo el árbol mió al perro? Y eso es lo que nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Entendés? Es la democracia, el intendente, el gobernador, el presidente, los ministros, ellos tienen que rendir cuentas a la sociedad.
A ver, primero vamos a hacer la aclaración que los dueños de la cooperativa son los productores. ¿Está? O sea que acá lo que es tan complicado son los productores. O sea que su problema lo trasladan a la cooperativa, que es su empresa. ¿No es cierto? Es así de sencillo. Y segundo que, a ver, el nivel de complejidad que tiene el sistema productivo argentino y que esta gente lo ha llevado a su límite en cuanto a quitarle el 100% de la rentabilidad, no tiene sustentabilidad en el tiempo. Estamos en la puerta de otro conflicto, pero no porque el campo sea malo. A ver, si la gente urbana lo entiende. Porque no tiene otra. Porque le quitaron el 130% de su rentabilidad. Toda más la que podía tener. ¿Entendés? Entonces, las grandes protestas y las grandes revoluciones en el mundo normalmente se dan por plata. Suena horrible decirlo, pero yo si quieres te puedo engañar y vos decirme, mentime que me gusta, pero no es mi función. ¿Para qué? Lo que yo te digo es simple. Desde la Revolución Francesa en adelante, toda la revolución fue por plata. No digo que nosotros estemos a la puerta de una revolución, estamos a la puerta de un conflicto, ¿no es cierto? Y el conflicto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. A ver, hay diferencias de criterio. Hay algunos líderes agropecuarios que dicen que en el 2008 teníamos mejor situación y eso nos permitió manejar la propuesta. Y yo soy un convencido que es al revés. Yo creo que la mayor movilización se va a dar cuando a vos las cuentas te ajustan. ¿Entendés? Y el sector agropecuario entró en una espiral de pérdida continua. A ver, vamos a hacer un análisis de soja. Pero también está el sector no agropecuario, el sector comercial, el sector... Pero ese va pegado con nosotros. Está totalmente en las mismas condiciones. Sí, claro, porque va pegado con nosotros. A ver, ¿cuál es el sector, el motor que dinamiza la economía del país? Aunque no te guste, y aunque no le guste a la sociedad, es el sector agropecuario. Es el que genera dólares genuinos. Es el tipo que te va a hacer eficiente a vos, productor de acero, de tela, de neumático, de combustible. Porque es el tipo que, como él tiene que ser eficiente, te va a pelear los precios y la logística para que vos seas eficiente. Es el sector agropecuario. A ver, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana, ¿vos te crees que él precisa ser eficiente? Sí, él es formador de precio. O sea que cuando no le da el costo, te sube el boleto. Nosotros no somos formadores de precio. Eso la gente urbana no lo entiende. A ver, vos decirle a una tienda en Paraná, ¿no es cierto?, que venda camisa, que yo cuando vaya le voy a decir cuánto le voy a pagar. Y así se maneja el sector agropecuario. Yo siembro soja y el tipo que me la va a comprar me dice, yo te voy a decir a vos cuánto te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar X peso. Pero es poco. No, bueno, es lo que yo te puedo pagar, si no, no te compro. Nosotros no somos formadores de precios. Entonces, cuando aumentan las retenciones al 33, no es que la paga la exportación, no se equivoquen. Ninguno de los grandes 5 exportadores de la Argentina va a pagar un solo peso. Lo van a pagar los 250.000 productores porque se lo descuentan de su valor. Pero la política cree que nosotros somos magos con los números. Magos con los números. Conclusión. La producción agropecuaria en soja, la producción agropecuaria en general, te digo, no solamente en soja, va a entrar en modo avión en el mejor de los casos. En el mejor de los casos va a entrar en modo avión. Y ahí es donde se paraliza la economía. Lo que pasa es que para llegar al resto de la actividad económica en la Argentina hay un periodo de tiempo de 6 meses.
Y Berruet lo explicó recién, dijo rápidamente el tema del impuestazo, lo que se viene tanto en el gobierno nacional también como el provincial con el impuesto inmobiliario. Un dato a tener en cuenta, la recaudación de ATER el año pasado se incrementó un 44%, un 48% fue la AFIP y un 54% fue la inflación que hubo en el país. Sin embargo, el incremento de la recaudación a través del impuesto inmobiliario en la provincia de Entre Ríos fue de un 71% interanual. Eso solamente se explica porque si hay menos gente que pagó los impuestos porque no pudo hacerlo, es porque hubo un impuestazo ya el año pasado. Y este año seguramente va a pasar lo mismo. Vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Y es todo más plata. ¿Querés que te diga cuánto representa los 3 puntos para la provincia de Entre Ríos que aumentaron ayer? 500 millones de pesos. Que se van a Buenos Aires. 500 millones de pesos. Y a vos ellos te están diciendo, sí, pero la bajamos a las economías regionales. ¿Sabes cuánto representa 4 puntos más de arándano? O 4 puntos menos, perdón, de arándano o de fruta. Es insignificativo. A esa gente, a las economías regionales hay que ayudarla. Pero vos no podés ayudar a las economías regionales castigando a la economía macro. ¿Entendés? Eso era como cuando el gobierno de Cristina Kirchner, que florecieron la cebada, la colza, el centeno y todo eso porque hicimos pedazo el trigo. ¿Entendés? Esa lógica argentina de deformación mental que tenemos, que no podemos hacer crecer así. No, tenemos que hacer así. Tenemos que destruir algo para levantar algo. ¿Entendés? El gobierno de la provincia lo único que va a hacer, va a secar la economía del interior de la provincia para tener fondos en la capital. Así de sencillo. Porque hay una transferencia millonaria de recursos que pueden dar los pueblos como los míos, como Nogoyá, Victoria, Tala, que no van a estar, que van a ir a parar a las arcas del Estado y él las direcciona en base al criterio que nadie sabe. ¿Entendés? Es así de sencillo como funciona la economía de este país. Vos podés manejar la semántica y vos podés decir, no, esto no es un impuestazo, esto es una adecuación de los valores por la inflación. Es un impuestazo. La semántica es semántica. Lo importante es la realidad. Había un general muy famoso en la Argentina que dice que lo importante y lo que manda es la realidad y la verdad. Es lo único que manda. Y es así. Van a secar toda la provincia a través del impuesto inmobiliario. Porque el impuesto inmobiliario urbano ya tuvo el 50%. Pero bueno, eso le pega a todos los pueblos. El 53%, el automotor, y en esos valores van a dar el impuesto inmobiliario rural. O sea, ¿cómo llega a la cooperativa el impuesto inmobiliario rural? El 80% de nuestra productora arrenda campo. El dueño de campo tiene 2 costos: su vida personal y el impuesto inmobiliario. Si a vos te aumenta el 60%, vos lo trasladás a tu arrendo. Si lo trasladás a tu arrendo, el productor viene y le dice a la cooperativa, che, me aumentaron el arrendo de mi campo. En economía, los engranajes están todos tocándose. No significa que vos, porque muevas uno chiquito, no produce consecuencia. No. Porque ese chiquito mueve un engranaje más grande. Es así de sencillo. En economía no hay nada que vos puedas mover que no tenga consecuencia. Entonces, la provincia tiene que conocer eso, que creo que lo conoce. Faltó la pata de, no sé si en número es tan importante, pero sí en actitud, el ajuste de la política, que no se dio. No se dio, digamos. O sea, ni el gobernador ni el presidente en su discurso inaugural ante las asambleas expresó que se iban a congelar los sueldos por X tiempo, se iban a reducir un 10% los sueldos a tales funcionarios. Digamos, la política no produjo el ajuste que la situación ameritaba para justificar
que la actividad privada haga el esfuerzo. ¿Está? Digamos, eso es real. Y eso depende de cada uno como ciudadano de verlo. A ver, porque lo que vos me estás planteando es que el productor agropecuario ya es productor agropecuario y ciudadano la ve. Entonces, como ciudadano eso lo ve. ¿Sí? Lo que creo que la política no ha visto es que las cosas van evolucionando. Ellos también van evolucionando. Y las cosas pueden evolucionar para bien o para mal. ¿No es cierto? Pero evolucionan. La política ahora no se puede seguir manejando con los mismos parámetros de hace 30 años. Y si se sigue manejando con los mismos parámetros, se va a pegar un palo, se va a tragar una curva. ¿Entendés? Por ejemplo, no podés hacer una valoración a la puerta del conflicto que estamos con el 2008. ¿Por qué? Porque no es el mismo campo. O sea, si vos estás en la política y vos pensás que este campo es el mismo de 1950, de 1970, de 2000, de 2008, estás equivocado, no es el mismo campo. Tiene otra información, maneja otra logística, son otros actores. ¿Sí? Y la política se tiene que verlo. Y el ciudadano común tiene que ver que la política no puede hacer lo mismo de 1950, de 1970, del 2000. El sindicalismo no ha evolucionado. Y eso es un problema para la Argentina. El sindicalismo no ha evolucionado nada. ¿Entendés? Y ahí es donde la política es responsable. Mejor dicho, volvemos al inicio de la conversación. Nosotros como sociedad, en definitiva, somos responsables de la Argentina que tenemos. No miremos por otro lado. Yo no creo, no sé vos, que la culpa la tenga ni el imperialismo yanqui, ni la dictadura soviética, ni el comunismo chino, no. Yo en esa no creo. Yo creo que el destino de las naciones son consecuencia de las decisiones de su propia sociedad. Y nosotros venimos tomando decisiones incorrectas hace 70 años. Y seguimos tomando decisiones incorrectas. Porque creer que vos vas a reactivar la economía con un impuestazo, eso es ser ignorante. En el mejor de los casos. Creer que vos vas a terminar los pobres eliminando a los ricos, ese es ignorante. Creer que vos vas a poder mitigar el hambre en la Argentina a través de una tarjeta de crédito, es ignorancia. El hambre en el mundo se acabó con trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. El asistencialismo es otra cosa. El asistencialismo es que el Estado en buena ley y la sociedad en su conjunto deciden apoyar al más débil, que está en una situación de indefensión. Eso es otra cosa. Pero el mundo ya entendió que la inflación no es problema, que el nivel de actividad alto resuelve el hambre, que el nivel de actividad alto resuelve los problemas estructurales, la delincuencia, el narcotráfico. Nosotros seguimos pensando que a impuestazo y a maltratar al tipo que arriesga, invierte, paga impuestos y produce, vamos a lograr quitar los males que tiene la Argentina, y es una equivocación de base. Y en esto tiene que ser una culpa importante el sector agropecuario y los sectores industriales también. No tiene representación en el Congreso, y cuando llega algún legislador termina representando al partido por el cual llega y no al sector que es el que lo propulsa y el que lo promueve para que llegue a esos cargos. Vos tenés un tipo líder en el sector agropecuario, viene un partido político y lo coopta. Automáticamente deja de ser del sector y pasa a ser socialista, radical, peronista, liberal, lo que sea. ¿Entendés? En cambio, el sector tiene que aprender de que si él lo impulsa es un líder del sector agropecuario que se asocia con un partido determinado.
donde tiene libertad de conciencia y libertad de opinión en distintos temas, pero cuando el tema es agropecuario tiene que ir a sus bases a pedir instrucciones. ¿Está? No soy un genio, Martín. Lee el FAP de Brasil y ya está hecho. ¿Entendés? El Frente Agropecuario Parlamentario de Brasil es eso. Es eso. ¿Entendés? Y los organismos rurales son los encargados de enviar a su gente a la política. Entonces ahí el tipo que tiene que legislar sabe, cuando tienen que aumentar las retenciones, el perjuicio que produce, lo que ocasiona, el mal que establece, ¿entendés? Y hoy estamos en una situación sumamente crítica. El sector agropecuario está empezando a reunirse y ya por fuera de las 4 entidades principales, sino a través de los productores autoconvocados, que en los distintos pueblos se están juntando y están viendo qué es lo que hacer y se están generando una cantidad de focos que esperemos que no terminen en nada malo, sino que el gobierno preste atención para empezar a solucionar en serio. Pero no es solamente el sector agropecuario, también los comercios, también el servicio. En todos lugares ya no se aguanta más la presión que existe. El gobierno nacional no es que tiene, para mi humilde opinión, no es que tiene la idea de que el campo es un actor económico, no. Para mí es que ahora entendió que estos locos son capaces de pararme el país. Nada más. ¿Entendés? Y te digo, no sé si no son. No sé si son o no son. Pero yo, si fuera gobierno, no corro el riesgo. ¿Entendés? Entonces, no sé hasta qué punto la política en general puede tensar la piola. La provincial y la nacional. ¿Entendés? La provincial y la nacional. No sé hasta qué punto puede tensar la piola en su relación con el campo. Pues imagínate que el campo no siembra trigo o maíz o soja. Hace una cuenta. Que vayan después a explicarle al Fondo Monetario Internacional de que ellos aumentaron las retenciones para tener dólares para pagarle la cuenta y los tipos, ¿vos sabés que no sembraron? ¿Cómo explica eso en el mundo? ¿Y por qué yo voy a sembrar si pierdo plata? Decirle a un tipo que hace juguete, pantalones, y vos tenés que hacerme juguete, ¿eh? Vas a perder plata, eso sí. Ah, no, tengo la solución, como nos dicen a nosotros del campo. Te vamos a dar créditos blandos. ¿Y con qué crees que pague los créditos? Si los créditos se pagan con ganancias. Cuando vos te endeudas con terceros, vos tenés que pagar con utilidades genuinas. Salvo la Argentina o los países en general que rolean, ¿no es cierto? Pero una economía privada nuestra, personal, la tuya, la mía. Yo voy al banco, saco un crédito y ¿con qué lo voy a pagar? Y con la utilidad que tengo. Ah, no, pero esa se la llevó todita el Estado. Y después me dice, no, pero te doy créditos blandos. Me está dando una herramienta, eso es como decir, sos médico, síntomas, acá tenés un serrucho y un destornillador. ¿Y? Son instrumentos que no me sirven. Volvemos al inicio de la cuestión. Estamos todos locos en este país. Estamos transitando una locura generalizada. No podemos seguir así, no podemos seguir maltratando al único sector que va a traer un mísero dólar. Porque otro sector importante, que vos capaz que lo conocés más, es la industria del software, la industria del conocimiento. Bueno, ya andamos a la patada. ¿Eh? Otro sector importante, el automotor. ¿A quién le vendemos? A Brasil. ¿Qué relación tenemos con Brasil? Y andamos a la patada. Yo no lo veo. Yo no veo que esto se encamine a resolver algo. Te juro que yo no lo veo. No lo veo a nivel nacional, no lo veo a nivel provincial. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.